Mi medio hermano me suplicó quedarse en mi casa por 2 semanas. Trajo a su novia. Ella quedó embarazada. Les mentí que la casa era suya. Y cuando descubrieron la verdad, se negaron a irse. Pero yo los desalojé legalmente. Y ahora, años después, vuelve rogando que lo deje regresar. Tengo 32 años. Trabajo en contabilidad para una empresa mediana. Y hace como 1 año y medio que básicamente tuve que echar a mi medio hermano de la casa que heredé de mi madre, y todavía hay gente en mi familia que piensa que fui demasiado duro con él. La cosa es que mi madre murió hace 5 años. O sea, fue en 2020, justo antes de que todo el mundo se volviera loco con la pandemia, y me dejó la casa familiar. Es una casa de 3 habitaciones en un vecindario bastante decente. Nada del otro mundo, pero tampoco es una porquería, ¿sabes? Mi madre la había pagado durante años y años, y supongo que me la dejó a mí porque yo era quien siempre estuvo ahí para ella cuando se puso enferma, mientras que Kevin, mi medio hermano, él tiene como 28 ahora, básicamente desaparecía por meses y aparecía solo cuando necesitaba dinero o un lugar donde quedarse. Kevin y yo nunca fuimos súper cercanos, la verdad. Tenemos el mismo padre pero madres diferentes, y él creció más que todo con su mamá en otra ciudad. Nos veíamos en Navidades y cosas así, pero no éramos de esos hermanos que hablan todos los días, ni nada parecido. Cuando mi madre murió, él apareció al funeral y todo, se portó normal, pero cuando le expliqué que mamá me había dejado la casa a mí en el testamento, vi esa cara que puso, ¿sabes? Como de resentimiento, pero tratando de esconderlo. No dijo nada en ese momento, solo asintió, y dijo algo como, tiene sentido, tú la cuidaste al final, pero yo sabía que le dolía. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir, pero en ese momento estaba tan metido en el duelo y en arreglar todos los papeles del testamento y las deudas de mamá que no le presté mucha atención. Los primeros 2 años después de que mamá murió fueron raros pero tranquilos. Yo seguía trabajando. La casa estaba pagada, así que solo tenía que preocuparme de los servicios y el mantenimiento. Y básicamente, traté de seguir con mi vida lo mejor que pude. Kevin y yo nos mandábamos mensajes de vez en cuando, cosas superficiales tipo, ¿cómo estás? Y ya. Pero entonces, como a finales de 2022, Kevin me llamó un martes por la noche. Recuerdo que era martes, porque yo estaba terminando de ver un partido, y me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Cuando alguien dice urgentemente así, ya sabes que vienen problemas, ¿no? Total que accedí a verlo al día siguiente en un café cerca de mi oficina. Kevin llegó como 20 minutos tarde, lo cual es típico de él porque nunca ha sido puntual en su vida. Y cuando se sentó, vi que traía esa energía de necesito un favor grande. Me contó que lo habían desalojado de su departamento, porque se había atrasado 3 meses en el alquiler, que había perdido su trabajo en un almacén. Creo que era como la quinta o sexta vez que lo despedían de algún lugar en los últimos años, y que básicamente no tenía a dónde ir. Me preguntó, o más bien, me rogó, si podía quedarse en la casa, conmigo solo por un par de semanas mientras encontraba algo. Dijo que tenía algunas entrevistas alineadas y que un amigo suyo le iba a ayudar a conseguir trabajo en construcción y que literal solo necesitaba un lugar temporal donde dormir mientras se ponía de pie otra vez. La verdad es que mi primer instinto fue decir que no, porque conozco a Kevin y sé cómo es. Pero me sentí mal. Es mi hermano, ¿sabes? Y acababa de quedarse sin hogar, y yo tenía una casa de 3 habitaciones prácticamente vacía. Así que le dije que sí, pero le dejé muy claro que era temporal, máximo un mes, y que tenía que estar buscando trabajo activamente y contribuir con algo para los gastos de la casa. Kevin aceptó todo súper rápido. Me dio un abrazo y me dijo que yo era el mejor hermano del mundo y que no me iba a decepcionar. Spoiler alert, sí me decepcionó, y bastante. Kevin se mudó ese mismo fin de semana con como 2 mochilas de ropa y nada más. Le di la habitación que había sido mi antiguo cuarto cuando era adolescente, que tenía una cama y un escritorio viejo, pero era decente. Los primeros días fueron ok. Kevin se levantaba temprano, o al menos eso parecía. Salía supuestamente a buscar trabajo, y llegaba por la tarde. Cocinábamos juntos a veces, veíamos tele, y honestamente pensé que tal vez esto podría funcionar, y que Kevin finalmente iba a madurar un poco. Pero como a la segunda semana, empecé a notar cosas raras. Kevin no estaba contribuyendo con nada de dinero para la comida.
Y cuando le preguntaba cómo iban las entrevistas, siempre tenía excusas vagas como, todavía estoy esperando que me llamen, o, esa empresa al final no estaba contratando. Y entonces, apareció Vanessa. No recuerdo exactamente cuándo conoció a Vanessa, pero fue como al mes de que Kevin se mudara. Un día llegué del trabajo y había una chica en mi sala viendo Netflix como si nada. Kevin me la presentó muy casual, tipo, te presento a Vanessa, mi novia, y ella me saludó con la mano sin levantarse del sofá. Vanessa tenía como 25 años, creo. Era chiquita, pero tenía esa actitud de persona que siempre ha conseguido lo que quiere haciendo pucheros. Desde el principio me cayó rara, pero traté de ser amable porque, bueno, era la novia de mi hermano y supuestamente no iba a estar ahí tanto tiempo. Pero Vanessa empezó a aparecer más y más seguido. Primero unas noches a la semana, luego casi todos los días, hasta que básicamente ya tenía su propio cajón de ropa en el cuarto de Kevin, y dejaba sus cosas en el baño como si viviera ahí. Le dije a Kevin que necesitábamos hablar, que esto ya llevaba como 2 meses, y que él no había encontrado trabajo todavía, y que además, su novia no podía estar básicamente viviendo ahí sin pagar nada. Kevin me juró que tenía una entrevista esa semana para un trabajo de almacenista que pagaba bien, y que Vanessa solo estaba pasando por una mala racha con su familia, y necesitaba un lugar temporal. También. Le dije, ok, pero que si conseguía ese trabajo necesitaba empezar a pagar algo, al menos para los servicios y la comida. Y me dijo que sí, que por supuesto, que tan pronto le llegara el primer cheque me iba a dar dinero. Obviamente nunca pasó, porque Kevin nunca consiguió ese trabajo, o si tuvo la entrevista seguro la cagó, porque como 2 semanas después todavía estaba ahí sin hacer nada productivo. Las cosas se pusieron más tensas en la casa. Vanessa era súper cómoda, dejaba sus cosas por todos lados, se comía lo que yo compraba sin preguntar y tenía esta actitud como de que yo estaba siendo inconveniente al pedirles que contribuyeran. Un día llegué y literalmente había usado toda mi crema de café cara que había comprado, y cuando le dije algo, me dijo, ay, perdón, pensé que era de todos. Kevin tampoco estaba buscando trabajo de verdad, eso ya era obvio. Se quedaba en casa jugando videojuegos o viendo videos en YouTube. Y cuando yo llegaba del trabajo y le preguntaba qué había hecho ese día, siempre tenía excusas. La verdad es que empecé a evitar estar en mi propia casa porque la tensión era horrible, me quedaba más tiempo en la oficina o salía con amigos, lo que sea con tal de no tener que estar ahí. Y entonces, Vanessa quedó embarazada. Kevin me lo dijo una noche después de la cena. Estaba tipo súper emocionado y nervioso al mismo tiempo, y me dijo que iban a tener un bebé y que iban a casarse. Mi primera reacción interna fue tipo, ¿estás bromeando? Pero traté de ser positivo porque, ¿qué más podía hacer? Le dije felicidades y le pregunté cuáles eran sus planes, porque ahora sí que sí necesitaban su propio lugar, especialmente con un bebé en camino. Kevin me dijo que sí, que lo sabía, que estaban ahorrando que si ninguno de los dos trabajaba, y que tan pronto tuvieran suficiente para el depósito de un departamento, se iban a mudar. Le di como 3 meses de plazo, hasta que Vanessa tuviera como 4 o 5 meses de embarazo, y le dije que ese era el límite, que yo había sido paciente pero que necesitaban buscar su propio espacio. Se casaron como al mes de que Vanessa se enteró del embarazo. Fue una cosa súper pequeña en el juzgado con solo algunos amigos de ellos y yo. Vanessa se veía feliz, Kevin se veía nervioso, y yo básicamente estaba ahí preguntándome cómo carajos iban a mantener a un bebé si ninguno de los dos podía mantener un trabajo. Después de casarse, Vanessa oficialmente se mudó completa a la casa, ya ni siquiera pretendían que era temporal. Trajo todas sus cosas, llenó el closet del cuarto de Kevin, y básicamente se apropió del baño compartido con todas sus cosas de embarazada y vitaminas y no sé qué más. Yo estaba llegando a mi límite, la verdad, porque ahora ya no era solo Kevin el que estaba abusando de mi generosidad, sino también su esposa, que actuaba como si yo fuera el que estaba invadiendo su espacio y no, al revés. El momento donde todo explotó fue como a los 6 meses de embarazo de Vanessa, un sábado por la tarde. Yo había salido a hacer unas compras y a arreglar un problema con mi carro que estaba haciendo un ruido raro, y cuando regresé tipo a las 5 de la tarde, Vanessa estaba en la sala con dos de sus amigas y tenían como cajas de mudanza alrededor. Yo entré y pregunté qué estaba pasando, y Vanessa me miró con esta cara de superioridad y me dijo que Kevin y ella habían decidido que necesitaban más espacio para el bebé. Entonces, iban a tomar la habitación principal, que era mi habitación,
y que yo necesitaba mudarme a la habitación más pequeña. Le dije que estaba loca, que esa era mi casa y mi habitación, y ahí fue cuando Vanessa soltó la bomba. Me dijo que Kevin le había dicho que la casa era de él, que se la había dejado nuestro padre, lo cual era mentira, porque la casa era de mi madre y me la dejó a mí, y que, básicamente, yo era el que estaba viviendo ahí de arrimado con ellos. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que eso era completamente falso, que Kevin le había mentido, y le mostré los papeles del testamento de mi madre y las escrituras de la casa que tenía en mi habitación, donde claramente estaba mi nombre como el único dueño. Vanessa se puso pálida. Literal vi cómo se le caía la cara, y empezó a balbucear algo como, pero Kevin me dijo. Él me aseguró que. Le dije que fuera a buscar a Kevin, que estaba en el cuarto, y que necesitábamos hablar los tres inmediatamente. Kevin bajó con esa cara de niño atrapado haciendo algo malo, y cuando Vanessa le preguntó gritando si era verdad que él no era dueño de la casa, Kevin no pudo mentir más, y admitió que sí, que yo era el dueño, pero que según él, técnicamente era de los dos porque éramos hermanos, y era la casa familiar. Vanessa se volvió loca, le gritó a Kevin que era un mentiroso, que cómo podía haberle hecho eso, que ella había dejado su trabajo, que según yo, nunca tuvo, y su departamento del que la habían echado también, porque Kevin le había prometido que tenían una casa propia. Kevin trataba de calmarla, pero ella estaba furiosa, y honestamente yo también. Le dije a Kevin que tenían 2 semanas para encontrar otro lugar y largarse, que esto ya se había salido completamente de control. Vanessa me gritó que yo era un desgraciado sin corazón, que cómo iba a echar a una mujer embarazada, y se fue de la casa hecha una furia. Kevin se quedó ahí parado como un idiota, y trató de explicarme que él no quiso mentir, que solo quería que Vanessa se sintiera segura y que no pensó que iba a ser un problema, y yo le dije que me importaba un carajo sus excusas, que se fuera a dormir en el cuarto de visitas esa noche porque estaba demasiado enojado para seguir hablando con él. Esa noche fue horrible. No dormí casi nada pensando en todo lo que había pasado y en cómo había sido tan estúpido, de dejar que las cosas llegaran tan lejos. Al día siguiente por la mañana, Kevin me dijo que Vanessa se había ido a casa de su madre y que él iba a buscar un lugar para mudarse. Le dije que perfecto, que tenía hasta fin de mes porque ya estábamos tipo a mediados, entonces le estaba dando como 2 semanas y media. Pensé que finalmente esto se iba a resolver, pero Kevin no hizo absolutamente nada para buscar un lugar. Pasaron los días, y cada vez que le preguntaba cómo iba la búsqueda, me decía que estaba en eso, que había visto algunos lugares pero que necesitaba más tiempo para juntar el depósito. Le dije que ese no era mi problema, que ya había sido más que generoso y que se acabó. Cuando llegó la fecha límite que le había dado, Kevin todavía estaba ahí. Le dije que necesitaba irse ese día, y Kevin me soltó que no podía echarlo así nomás, que él era técnicamente un inquilino, y que tenía derechos, y que si quería sacarlo tenía que hacer un proceso legal, de desalojo. No podía creer que mi propio hermano me estuviera diciendo eso, tipo, usando tecnicismos legales para poder quedarse en mi casa sin pagar nada. Le dije que estaba siendo ridículo, pero Kevin se puso firme y me dijo que no se iba a ir hasta que tuviera un lugar a donde mudarse, y que legalmente yo no podía hacer nada sin un proceso formal. Busqué en internet, y descubrí que el desgraciado tenía razón. Aunque nunca tuvimos un contrato ni nada, como él había estado viviendo ahí por varios meses, técnicamente era considerado un inquilino, y yo necesitaba darle un aviso formal de desalojo. Fui con un abogado esa misma semana. Le expliqué toda la situación, y el abogado me dijo que necesitaba llenar unos papeles y darle a Kevin un aviso legal de desalojo con 2 semanas de anticipación. Me costó como $500 empezar todo el proceso, dinero que nunca iba a recuperar, pero ya estaba tan harto que no me importó. Le entregué los papeles a Kevin personalmente, y, cuando los leyó, me miró con esta mezcla de sorpresa y enojo, y me dijo que no podía creer que su propio hermano lo estuviera demandando. Le dije que él fue quien decidió jugar con tecnicismos legales, en lugar de simplemente hacer lo correcto y largarse cuando se lo pedí amablemente. Kevin no me habló durante esos días, se quedaba en su cuarto casi todo el tiempo, salía solo para comer algo rápido, y evitaba cualquier contacto conmigo. Las 2 semanas fueron eternas. La tensión en la casa era insoportable. Yo me aseguraba de guardar todos mis documentos importantes y mis cosas de valor en mi cuarto con llave, porque ya no confiaba en Kevin para nada. Llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras apenas Kevin se fuera,
porque no quería que tuviera manera de volver a entrar. Finalmente llegó el día. Kevin empacó sus cosas, que eran más de las que tenía cuando llegó, porque Vanessa había dejado un montón de ropa y cosas de bebé. Llamó a un amigo con una pick-up y se fue sin decirme una palabra. Ni siquiera me miró cuando salió por la puerta. Yo me quedé ahí viéndolo cargar las cajas, y no sentí alivio ni tristeza, solo cansancio, ¿sabes? Cansancio de todo el drama y del tiempo que perdí, tratando de ayudar a alguien que claramente no quería ayudarse a sí mismo. Cambié las cerraduras ese mismo día, limpié el cuarto donde había estado Kevin, que estaba hecho un desastre con ropa sucia y basura, y traté de volver a mi vida normal. No supe nada de Kevin por meses. Bloqueé a Vanessa en todas las redes porque me había mandado como 50 mensajes llamándome de todo y diciéndome que era culpa mía si su bebé terminaba en la calle. Unos primos me contaron después que Kevin se había mudado con un amigo y que Vanessa seguía en casa de su madre y que la relación entre ellos estaba súper mal. Honestamente no me sorprendió para nada, pero tampoco me dio satisfacción escucharlo, simplemente ya no me importaba. Como al año de todo eso, una prima me mandó un mensaje diciéndome que Vanessa había tenido a la bebé, una niña, y que literalmente 2 semanas después había pedido el divorcio a Kevin. Por lo visto, Kevin había estado metiéndose en más problemas. No podía mantener un trabajo todavía, y Vanessa finalmente se cansó de sus mentiras y su irresponsabilidad. Mi prima me mandó una foto de la bebé que Vanessa había puesto en Facebook, y la verdad es que sentí algo raro, como culpa mezclada con tristeza, porque esa niña no pidió nacer en esa situación tan desordenada con padres que claramente no estaban listos para tenerla. Pero también sabía que yo no era responsable de las decisiones de Kevin, y que si me hubiera quedado callado y dejado que siguieran viviendo en mi casa gratis, probablemente todavía estarían ahí aprovechándose de mí. Hace como 3 meses, Kevin intentó contactarme otra vez. Me mandó un mensaje por Instagram porque lo tenía bloqueado en WhatsApp y en mi teléfono, diciendo que quería hablar, que había estado pensando mucho en todo lo que pasó, y que se arrepentía de cómo se portó. Yo lo leí pero no le contesté. Una semana después, me mandó otro mensaje más largo, diciéndome que Vanessa lo había dejado, que estaba viviendo en un cuarto rentado súper pequeño, que apenas veía a su hija porque Vanessa no lo dejaba, y que si podía considerar darle otra oportunidad y dejarlo quedarse en la casa otra vez, que esta vez iba a ser diferente. Me dijo que había madurado, que todo lo que pasó le había enseñado una lección, y que me iba a pagar renta y todo. Lo bloqueé en Instagram también. No le contesté ni una palabra porque sabía que si empezaba una conversación, Kevin iba a tratar de manipularme otra vez con su rollo de somos familia y necesito ayuda. Ya aprendí la lección, la verdad. Puedes querer ayudar a alguien todo lo que quieras, pero si esa persona no quiere realmente cambiar o hacer el esfuerzo, solo vas a terminar agotado y resentido, y probablemente peor de lo que estabas antes de tratar de ayudar. Kevin es mi hermano, y siempre va a ser mi hermano, pero eso no significa que tengo que dejar que destruya mi paz mental y mi vida otra vez. A veces todavía me pregunto si hice lo correcto, especialmente cuando pienso en mi sobrina que nunca he conocido y probablemente nunca voy a conocer. Pero luego recuerdo todas las veces que Kevin me mintió, todas las veces que prometió cambiar y nunca lo hizo, y cómo Vanessa trató de echarme de mi propia casa, y sé que tomé la decisión correcta. No puedes salvar a alguien que no se quiere salvar a sí mismo, y definitivamente no puedes sacrificar tu propia estabilidad tratando de hacerlo. Mi casa ahora está tranquila, mis cuentas están en orden, y no tengo que lidiar con el drama constante que venía con tener a Kevin y Vanessa ahí, y eso, supongo, es suficiente.